I just was following my life, and it wasn't there in Hollywood. Protagonizó éxitos de taquilla que marcaron a toda una época. Poseía un talento crudo y valiente que el público adoraba sin cansarse. Sin embargo, justo en la cima de su gloria, Deborah Winger decidió marcharse. Durante años, todos se preguntaron a dónde fue y por qué huyó cuando la industria aún la aclamaba. Esta es la verdadera historia de Deborah Winger, su ascenso al estrellato. Mary Deborah Winger nació el 16 de mayo de 1955 en Cleveland Heights, Ohio, en el seno de una familia judía. Su padre, Robert, se ganaba la vida empacando carne, mientras que su madre, Ruth, administraba una oficina. Tiempo después, la familia se trasladó a California cuando Deborah era pequeña y se establecieron en el Valle de San Fernando. El camino de Deborah hacia la actuación no fue una línea recta. Comenzó estudios de criminología y sociología en la Universidad Estatal de California en Northridge, pero nunca llegó a terminar la carrera. A los 18 años viajó a Israel, en lo que luego describiría como una excursión juvenil típica, la cual incluía una visita a un kibutz. Con los años, a veces adornaba esta anécdota en las entrevistas, llegando a decir que entrenó con las Fuerzas de Defensa de Israel, aunque luego aclaró que fue solo un tour estándar. Al regresar a Estados Unidos, ocurrió algo que lo cambiaría todo. Deborah cayó de un camión y sufrió una hemorragia cerebral. La lesión fue grave. Quedó parcialmente paralizada y ciega durante 10 meses. Al principio, los médicos le dijeron que tal vez nunca volvería a ver. Esos 10 meses le dieron tiempo para reflexionar sobre qué quería de la vida. Decidió que, si se recuperaba, se mudaría a California para convertirse en actriz. No era un sueño de infancia, fue una revelación nacida del trauma, de yacer en la oscuridad, imaginando un futuro diferente. Cuando recuperó la vista y la movilidad, Deborah cumplió esa promesa que se hizo a sí misma. Se mudó a Los Ángeles y comenzó a hacer audiciones. Sus primeros papeles fueron pequeños y olvidables. En 1976 apareció en Slumber Party 57, una película de bajo presupuesto que no llegó a nada. Luego vino un arco de 3 episodios en la serie de televisión La Mujer Maravilla, donde interpretó a Drusilla, la Chica Maravilla, hermana menor de la Diana Prince de Linda Carter. Los productores le ofrecieron un papel recurrente. Deborah lo rechazó. Le preocupaba quedar encasillada, atrapada en un solo personaje antes de que su carrera hubiera comenzado realmente. Años más tarde, aparecería en Late Night con David Letterman usando su traje completo de Chica Maravilla, burlándose de su propia participación en el programa. En 1978 actuó en Gracias a Dios es Viernes, una comedia disco que intentaba capitalizar la fiebre de sábado por la noche. La cinta fue olvidable, pero Deborah empezaba a llamar la atención. Los directores de casting vieron algo en ella, una intensidad, una negativa a ir a lo seguro. No era la belleza tradicional de Hollywood, era algo más interesante y real. Cowboy de ciudad y El Gran Salto. El papel que cambió todo llegó en 1980. James Bridges dirigía Cowboy de ciudad, una película sobre trabajadores petroleros de Texas que frecuentaban Gilley's, un famoso bar honky tonk en Pasadena, donde se vestían de vaqueros y montaban toros mecánicos. John Travolta ya estaba confirmado para protagonizar, y a Sissy Spacek le ofrecieron el papel principal femenino, pero lo rechazó. Deborah audicionó junto a Michelle Pfeiffer, otra recién llegada. Deborah consiguió el papel. Interpretó a una joven ardiente e independiente que se enamora del Bud de Travolta, se casa con él demasiado rápido, y luego se niega a ser controlada por él. El papel requería que Deborah montara un toro mecánico en una de las escenas más memorables de la película. Practicó durante semanas, decidida a hacerlo ella misma sin una doble. Cuando esa escena aparece en pantalla, Deborah no solo está montando el toro, está demostrando algo. Hay satisfacción en su rostro, una mezcla de triunfo y tristeza. Le está mostrando a Bud lo que se pierde, recordándole que no dejará que la haga sentir pequeña. La escena ayudó a convertirla en estrella. Cowboy de ciudad fue un éxito masivo, recaudando más de $53 millones a nivel nacional. Deborah recibió 2 nominaciones al Globo de Oro, una como mejor actriz de reparto y otra como nueva estrella del año. También obtuvo una nominación al BAFTA. Los críticos elogiaron su actuación, notando cómo aportó complejidad a un papel que podría haber sido unidimensional. El director James Bridges admitió más tarde que tuvieron una gran pelea durante el rodaje. Deborah se negó a interpretar una escena, y él tuvo que cerrar el set por un día entero. Él estaba furioso con ella en ese momento, pero cuando revisó la escena de nuevo, se dio cuenta de que ella tenía razón. Había algo mal en el diálogo. Su instinto había sido el correcto. Esa pelea estableció un patrón que seguiría a Deborah a lo largo de su carrera. Le importaba profundamente el trabajo, hacerlo bien, no comprometerse.
Algunos veían esto como profesionalismo, otros lo veían como ser conflictiva. Ese es simplemente el trabajo que haces, así que todo este asunto de la celebridad es muy confuso. Reto al destino. En 1982, Deborah apareció en 2 películas. La primera, Cannery Row, basada en la novela de John Steinbeck, la emparejó con Nick Nolte. La producción tuvo problemas desde el principio. Raquel Welch fue despedida tras solo 8 días de rodaje, y la película murió en la taquilla. Pero la siguiente cinta de Deborah compensó con creces el fracaso. Reto al destino contaba la historia de Zach Mayo, un candidato a oficial de aviación naval interpretado por Richard Gere, y Paula Pokrivki, una trabajadora de fábrica interpretada por Deborah. La escena final de la película, donde el personaje de Gere con su uniforme blanco de gala saca a Deborah de la fábrica en brazos, se convirtió en uno de los momentos románticos más icónicos de la historia del cine. Pero detrás de cámaras, la producción era una pesadilla. Deborah y el director Taylor Hackford chocaban constantemente. Ella lo encontraba controlador y despectivo con sus ideas. Años después, lo describiría como uno de los peores directores con los que había trabajado. Hackford, por su parte, pensaba que Deborah era demasiado combativa, demasiado renuente a ceder. Luego estaba Richard Gere, Louis Gossett Jr., quien interpretó al sargento Emil Foley y ganó un Oscar por el papel. Dijo más tarde que aunque Deborah y Gere tenían una química increíble en pantalla, no se soportaban fuera de cámara. La tensión entre ellos era palpable. Apenas podían terminar sus escenas de amor debido a lo mucho que se desagradaban mutuamente. Deborah describió más tarde a Gere como una pared de ladrillos. El sentimiento era mutuo. Gere dijo a los entrevistadores que encontraba a Deborah impredecible y difícil para trabajar. Durante años, no se hablaron. Cuando le pidieron a Deborah que hiciera publicidad para la película, se negó. No iba a fingir que todo había estado bien cuando no fue así. A pesar de todo el conflicto, Reto al destino fue un éxito tanto de crítica como comercial. Recaudó $130 millones a nivel nacional y recibió múltiples nominaciones al Premio de la Academia. Deborah fue nominada a Mejor Actriz. A los 27 años, era reconocida como una de las mejores actrices de Hollywood. Tras el éxito del filme, Deborah hizo algo extraño. Prestó su voz para E.T., el extraterrestre. Sus tonos roncos se mezclaron en la pista vocal que le dio a E.T., su voz distintiva. Fue un papel no acreditado, un favor a Steven Spielberg, y uno de sus créditos más extraños, La fuerza del cariño y la cima. En 1983, Deborah protagonizó lo que muchos consideran su mejor actuación, La fuerza del cariño, dirigida por James L. Brooks. Contaba la historia de Emma Greenway y su complicada relación con su dominante madre, Aurora. Shirley MacLaine interpretó a Aurora. Jack Nicholson hizo del vecino astronauta de Aurora, y Deborah interpretó a Emma, una mujer que intentaba vivir su propia vida mientras seguía amando a una madre que no paraba de intentar controlarla. El papel exigía que Deborah envejeciera desde sus 20 hasta casi sus 40 años. Emma se casa con un hombre que su madre desaprueba, tiene hijos, lidia con la infidelidad de su esposo y finalmente enfrenta un diagnóstico de cáncer terminal. Fue un trabajo emocionalmente agotador, y Deborah se entregó por completo. Pero una vez más, la producción estuvo marcada por el conflicto. Deborah y Shirley MacLaine no se llevaban bien. Para 1983, MacLaine era realeza de Hollywood. Había sido nominada al Oscar 4 veces y perdido en todas las ocasiones. Había pagado su derecho de piso, esperado su turno, y ahora interpretaba un papel que parecía hecho a su medida. MacLaine abordó la película con la seguridad de alguien que llevaba décadas en el medio. Deborah tenía 28 años, iba por su segunda nominación al Oscar, y estaba llena de ideas sobre cómo interpretar a Emma. Cuestionaba las decisiones, rebatía la dirección, y se negaba a simplemente ceder ante la actriz mayor. El primer encuentro entre ambas mujeres dejó muy claro cómo serían las cosas desde el principio. Mlan llegó envuelta en costosos abrigos de piel, destilando todo el glamour de una estrella de cine. Por su parte, Deborah apareció con botas de combate y una minifalda. Venían de mundos completamente opuestos, y tenían métodos de trabajo que no podían ser más distintos. Durante el rodaje, la tensión fue subiendo hasta volverse insoportable. Al final, ambas actrices terminaron nominadas al Oscar en la categoría de Mejor Actriz. A la prensa le fascinaba esa narrativa de rivalidad. Era la madre contra la hija, el viejo Hollywood enfrentándose al nuevo. Cuando Mlan ganó, su discurso de aceptación incluyó una frase lapidaria: «Me merezco esto». Muchos interpretaron esas palabras como un ataque directo hacia Deborah. Aunque Mlan negó más tarde que esa fuera su intención, a pesar de todo el drama tras bastidores, la película Por la fuerza del cariño fue un éxito rotundo. Se llevó 5 premios de la Academia,
incluyendo Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actriz para Milán. Deborah ganó el premio de la Sociedad Nacional de Críticos de Cine, pero el Oscar se le escapó de las manos. La verdad es que no me interesa desarrollar proyectos, ni andar persiguiendo cosas de esa manera. A los 28 años, con 2 nominaciones y ninguna victoria, ya se estaba ganando la fama de ser no solo talentosa, sino alguien difícil de tratar. Justa o no, esa reputación la perseguiría por el resto de su carrera profesional. La etiqueta de la actriz complicada. A finales de la década de 1980 llegaron más películas, pero los triunfos empezaron a escasear. En 1986, Deborah protagonizó Peligrosamente Juntos con Robert Redford. La cinta fue mal recibida, y ella declaró a la prensa que el director Ivan Reitman era el segundo peor con el que había trabajado, después de Taylor Hackford. Ese comentario no le ayudó a ganar amigos en la industria. Hecho en el cielo por y por. El caso de La Viuda Negra, ambas estrenadas en 1987, resultaron ser decepciones comerciales. Durante este periodo, Deborah rechazó varios papeles de alto perfil. Dijo que no a por Atracción Fatal, un rol que fue para Glenn Close y se convirtió en un éxito masivo. También dejó pasar por Los Búfalos de Durham, que lanzó al estrellato a Susan Sarandon. El caso más famoso fue cuando la eligieron para por un equipo muy especial, pero abandonó el proyecto. La razón oficial fueron diferencias creativas. La verdad, como Deborah admitió después, era mucho más simple. Se negó rotundamente a trabajar con Madonna. Deborah no la consideraba una actriz seria. Keena Davis tomó su lugar, y la película se volvió un clásico muy querido. También ocurrió aquel incidente con por Peggy Sue se casó. Deborah estaba lista para protagonizar ese romance de viajes en el tiempo de Francis Ford Coppola junto a Nicolas Cage. Justo antes de iniciar la producción, se lastimó la espidente de bicicleta. La lesión fue tan grave que tuvo que renunciar al papel. Kathleen Turner la reemplazó y consiguió una nominación al Oscar. El patrón era evidente. Deborah tenía opiniones fuertes sobre los directores, sus coprotagonistas y los guiones. Decía lo que pensaba, y en Hollywood, especialmente para las mujeres, eso traía consecuencias. En una entrevista de 1986, Bette Davis le dijo a Barbara Walters que veía mucho de sí misma en Deborah, quien ya tenía fama de difícil porque le importaban demasiado los proyectos. Pero entender por qué la etiquetaban así no cambiaba el hecho de que el apodo se le quedó pegado. Los directores de casting desconfiaban, y los directores no querían problemas. Poco a poco, la calidad de los papeles que le ofrecían empezó a decaer. Tierras de Penumbra y una nominación más. En 1993, Deborah consiguió su tercera candidatura al Oscar por esta película. Interpretó a Joy Davidman, la poeta estadounidense que se casó con C.S. Lewis. Anthony Hopkins interpretó a Lewis, y el filme narraba su improbable romance y la eventual muerte de ella por cáncer. Deborah adoptó un acento neoyorquino muy marcado para el papel, algo distinto a su estilo habitual. Le dio inteligencia y una independencia feroz al personaje de Joy, una mujer que desafiaba las ideas de Lewis sobre la fe y el amor. Su actuación le recordó a todos por qué la consideraban una de las mejores actrices de su generación. Fue nominada a Mejor Actriz, pero perdió de nuevo, esta vez contra Holly Hunter, por El piano. Era su tercera nominación sin victoria. Tenía 38 años y los papeles ya empezaban a agotarse. Ese mismo año, recibió una nominación al Globo de Oro por Una mujer peligrosa, donde interpretaba a una mujer con discapacidad mental, tratando de entender la vida y el amor. El papel demostró el rango de Deborah y su capacidad para desaparecer en un personaje, pero la película tuvo un estreno limitado y muy poca gente la vio. En 1995, Deborah protagonizó Olvídate de París con Billy Crystal, una comedia romántica sobre una pareja cuya relación sobrevive a pesar de los obstáculos que la vida les pone enfrente. Fue una cinta agradable, encantadora y completamente olvidable. Lo más importante es que sería la última película de Deborah en 6 años, pues decidió marcharse. La decisión la tomó mientras estaba en Irlanda. Se paró en una carretera y le dijo a su novio de entonces, el actor Arliss Howard, se acabó, ya no puedo más. Tenía 40 años, llevaba casi 2 décadas haciendo cine, tenía 3 nominaciones al Oscar y estaba agotada. Más tarde, Deborah explicaría su decisión en varias entrevistas. Le dijo a la revista People que llevaba años queriendo salirse, los papeles que le llegaban ya no le parecían interesantes. Ya había interpretado esos roles o sentido esas emociones antes, necesitaba desafíos y Hollywood ya no se los estaba ofreciendo. Su hijo Noah, de su primer matrimonio con el actor Timothy Hutton, le contó al New York Times que su madre era muy dedicada y que le resultaba difícil comprometerse con el trabajo
como se requería cuando sus hijos eran pequeños. Why did you get interested in acting to begin? Well, It was by accident. I did not plan on it. En 1996, Deborah se casó con Arliss Howard, a quien conoció en el set de Por Fuego Salvaje. Tuvieron un hijo llamado Gideon Babe. En 1997, se convirtió en madrastra de Sam, el hijo de Howard de un matrimonio anterior. La familia se estableció en la ciudad de Nueva York, muy lejos de Hollywood. Durante su pausa, Deborah se mantuvo ocupada. Actuó en teatro, dio clases como becaria en la Universidad de Harvard durante un semestre y se involucró en activismo ambiental y obras de caridad. Crió a sus hijos, y su ausencia del cine se convirtió en un tema de conversación cultural. Rosanna Arquette hizo un documental en 2002 llamado Por Buscando a Debra Winger, donde exploraba los desafíos que enfrentan las actrices mayores de 40 años en Hollywood. El documental incluía entrevistas con muchas actrices, hablando sobre la discriminación por edad y el sexismo en la industria. La propia Deborah apareció al final, teniendo una charla franca con Arquette sobre la creatividad, la vitalidad y las decisiones que las mujeres deben tomar. El documental sacó a la luz una verdad incómoda. Hollywood no tenía idea de qué hacer con las actrices talentosas una vez que llegaban a la mediana edad. Deborah simplemente había elegido apartarse antes de que la industria la echara. En 2001 regresó a la actuación en Por Big Bad Love, una película escrita y dirigida por su esposo, Arliss Howard. Era una película independiente y pequeña, no una gran producción de estudio. Deborah no volvió con fanfarrias, sino tranquilamente y bajo sus propios términos. En los años siguientes aceptó papeles en cintas menores. Radio. En 2003, la reunió con Cuba Gooding Jr. en un drama deportivo que la crítica destrozó. Eulogy. En 2004, fue una comedia negra que pasó sin pena ni gloria. Sometimes in April, de 2005, trataba sobre el genocidio de Ruanda y obtuvo buenas críticas pero poca distribución. Luego, en 2008, Deborah apareció en Por el casamiento de Rachel, una cinta independiente dirigida por Jonathan Demme. Interpretó a una madre cuya complicada relación con sus hijas forma el núcleo emocional de la historia. Anne Hathaway protagonizó como la hija problemática, y Deborah aportó capas de dolor y arrepentimiento a su interpretación de una mujer que les había fallado a sus hijas en aspectos fundamentales. La película fue aclamada, y Hathaway recibió una nominación al Oscar. Deborah no fue nominada, pero su actuación le recordó a la gente lo que se habían estado perdiendo. Era la misma actriz que había cautivado al público en los años 80, todavía capaz de una honestidad emocional devastadora. En 2012, Deborah hizo su debut en Broadway en la obra Times the Anarchist Times de David Mamet, junto a Patti LuPone. La obra de dos personajes fue un fracaso tanto de crítica como de taquilla, y cerró tras solo 17 funciones. Pero Deborah demostró que podía dominar un escenario tan bien como la pantalla. En 2016, se unió al elenco de Por the Ranch, una comedia de situación de Netflix con Ashton Kutcher, Sam Elliott y Danny Masterson. El programa era exactamente el tipo de comedia con risas grabadas que la gente asumía que ella evitaría, pero le dijo a Entertainment Tonight que aceptó el papel porque nunca había hecho una comedia tradicional y le parecía un reto nuevo y diferente. El programa se mantuvo al aire durante 4 temporadas, asegurándole trabajo estable y presentándola ante una generación de espectadores totalmente nueva. Bueno, soy una mezcla un poco extraña. Well, I'm sort of a strange mix, I think. I think I used to be more romantic. I'm probably more of a realist now. Hacía 22 años que no interpretaba un papel romántico principal. A sus 62 años, Deborah volvió a encarnar personajes complejos y con defectos, recordándole al público por qué la adoraban. El paso del tiempo también suavizó su carácter. En 2011, le entregó un premio a Richard Gere, y ambos se mostraron sumamente cordiales entre sí. Para 2017, hablaba con amabilidad sobre Taylor Hackford en las entrevistas, reconociendo que, aunque pelearon en Reto al Destino, la cinta fue crucial para la carrera de ambos. Los conflictos que marcaron su reputación quedaban atrás, dando paso a su legado. Deborah Winger nunca ganó un premio de la Academia. Tuvo 3 nominaciones y 3 derrotas, pero su impacto en el cine va más allá. En los años 80 representó algo vital, un personaje femenino que no solo era bello o encantador, sino real, duro, vulnerable y complejo. Interpretó mujeres que querían amor, pero sin perderse a sí mismas. Su decisión de retirarse a los 40 años, justo en la cima de su fama, ha cobrado dimensiones casi legendarias. En una industria que desecha a las actrices cuando dejan de ser la joven ingenua, Deborah optó por irse antes de que Hollywood la hiciera a un lado. Puso su vida personal y la crianza de sus hijos por encima de todo. Vivió bajo sus propios términos, y su regreso se debió al deseo, no a la necesidad.
A los 69 años, sigue actuando ocasionalmente en películas como Cashillionaire, estrenada en 2020. Elige sus proyectos con pinzas, pero sigue activa. Deborah ha sido muy franca sobre sus opiniones de Hollywood, denunciando el sexismo y cómo la tildaban de difícil, mientras a los hombres con la misma actitud los llamaban apasionados. Ha criticado la falta de papeles interesantes para mujeres mayores de 40, un problema que persiste aunque hoy exista mayor conciencia sobre el tema. La trayectoria de Deborah no ofrece respuestas sencillas. Tomó decisiones que le costaron oportunidades, dijo lo que pensaba cuando callar era más inteligente, y se marchó cuando otras habrían luchado por quedarse. Esas determinaciones enriquecieron su vida, aunque impidieron que su carrera alcanzara cotas más altas. Sin embargo, a ella nunca le interesó jugar el juego de la fama. Su objetivo era hacer buen cine, interpretar personajes profundos y vivir una vida con significado más allá de la taquilla y las nominaciones. Bajo esa óptica, triunfó rotundamente. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió con Deborah Winger? Se convirtió en una de las mejores actrices de su generación, logrando 3 nominaciones al Oscar antes de cumplir los 40. Abandonó Hollywood en su mejor momento porque los guiones ya no la desafiaban y su familia la necesitaba mucho más que la industria del cine. Regresó años después a su manera, haciendo películas que le interesaban en lugar de buscar la fama perdida. Nunca ganó la estatuilla, ni se volvió esa leyenda de homenajes y galas. Pero vivió fiel a sus principios, hizo películas que importaban y demostró que existen muchas formas de tener una carrera exitosa en Hollywood. La lección de su historia no tiene que ver con premios o dinero. Se trata de saber qué valoras y tener la valentía de elegirlo, incluso cuando el mundo piensa que te equivocas. A veces, el acto más valiente de una actriz no es aferrarse a los reflectores. Es dar un paso al costado, vivir en paz y regresar solo cuando realmente valga la pena. Eso es lo que verdaderamente sucedió con Deborah Winger. Se eligió a sí misma, y esa elección, más que cualquier trofeo, es lo que define su legado. Si disfrutaste este video, por favor, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal para no perderte más historias fascinantes.